escuchando. Okay. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos los que nos hemos saludado. Llegamos al final de nuestro congreso. Vamos a iniciar este último panel con unos leves cambios. Ya todos ustedes han participado, han compartido con buena parte de los panelistas. Entonces vamos a iniciar con la presentación en este módulo de el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Todos ustedes saben, las personas que vienen del exterior. Él es el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, una agremiación que reúne a los principales ingenieros contratistas del país, gremio que interactúa muy fuertemente con todos los estamentos de la vida nacional, a nivel de gobierno, a nivel de privados y por supuesto con nosotros, con la industria aseguradora y reaseguradora. Al doctor Juan Martín, muchas gracias por colaborarnos, por aceptar esta invitación. Y bueno, sin más preámbulos, lo dejamos en el uso de la palabra. Mil gracias. Yo no quisiera alterar el resto del programa y voy a tratar de ser rápido. Creo que vamos a terminar todos finalmente hacia el mediodía. Algunos de los oradores que faltan entiendo que también regresan a Bogotá a la misma hora en que yo debo desplazarme. Para mí esta es una oportunidad muy interesante, además me siento muy complacido. Yo por alguna razón circunstancial de mi vida profesional tengo una relación con esta industria, pertenezco a la única, el único cargo directivo o de permanencia en una junta directiva en el que yo sigo actuando a pesar de mi cargo en la Cámara Colombiana de la Infraestructura y por supuesto con la anuencia de mi junta directiva. Es una compañía de seguros. Algunos de mis colegas de esa compañía están aquí y tengo por eso, como lo digo, un afecto muy especial por esta industria, por lo que ustedes representan. Seguramente se van a sorprender porque no van a encontrar en mis palabras una presentación tan documentada, tan seria, tan rígida, tan bien estructurada como las que yo he tenido la oportunidad de escuchar en la mañana de hoy y tan especializadas. Mi papel creo que hoy aquí es un poco diferente, es unos rasgos generales que ustedes querían tener sobre un negocio al cual están ustedes vinculados por razones obvias, que es el negocio de la infraestructura. ¿Cómo anda ese negocio en Colombia? Aquí hemos escuchado a los compañeros de México. México es otro país que en materia de infraestructura también nos deja lecciones, dificultades y lecciones también de cosas buenas aprendidas de esas dificultades. Han tenido curvas de aprendizaje, por ejemplo, en el tema de las concesiones muy parecidas o con algunos ribetes muy similares a los de las curvas de aprendizaje que hemos tenido en Colombia. En Chile, uno a veces dice es que el paradigma en infraestructura en Chile, pero Chile sigue haciendo ajustes a su modelo de concesiones aún hoy, o sea que son curvas de aprendizaje que se toman unos tiempos largos y que en Colombia pues también estamos, dijéramos, utilizando para llegar, dijéramos, a lo que podría llamarse el modelo ideal, por lo menos en lo que hace relación a las APP o a las concesiones. Miremos en esta presentación pues como unos rasgos generales de lo que le pasa a Colombia en materia de infraestructura. Esos rasgos están aquí en esta primera filmina. Generalmente cuando uno habla de rezago, pues pone de presente cómo está de mal en comparación a otros países. Yo preferí, bueno, más allá de esa primera frase que está arriba, que es dramática, como en Colombia transportar un contenedor del puerto de Hamburgo a Cartagena cuesta 2 veces menos que llevar el mismo contenedor de Cartagena a Bogotá, aquí cerquita de Cartagena a Bogotá. Pero más allá de esa frase que es muy descriptiva y que se repite en muchas de estas presentaciones, yo me he pegado de esta última comparación que está en la parte inferior de la filmina, que la tomé de la última asamblea de la ANDI, de uno de los voceros de la industria que estaba hablando de competitividad
sea nada más ni nada menos que el presidente de Sofasa, y que nos permite compararnos con el resto del mundo. Claro, luego vendrá, dijéramos, la pregunta, ese rezago y ese atraso, cuánto le cuesta al aparato productivo, cuánto le cuesta la competitividad, cuánto le cuesta a la industria, a este esfuerzo que está haciendo Colombia para insertarse en el mundo global. Miren ustedes los costos de transporte terrestre, 0.07 de dólar tonelada kilómetro es el indicador global frente a un indicador que es prácticamente el doble en Colombia. Miren ustedes la densidad de las carreteras. Nosotros tenemos 11 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados y el dato global que tengo aquí, que está referido a Francia, es 187 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio. Miren el tercer rubro, la tercera línea, eficiencia en el volumen de mercancías transportados, 90 metros cúbicos por vehículo es el dato global, en Colombia es mucho menos, 65 metros cúbicos. La distancia recorrida por mes en el dato global, el dato del mundo en promedio es que un vehículo recorre 14.500 kilómetros por mes, nosotros la mitad. Y los días habilitados para transporte, eso es muy curioso, no sé, doctor Recaredo, si eso pasa en México. Aquí, mire usted, de los 365 días del año, en Colombia solamente las tractomulas se pueden mover 305, o sea, 60 días del año están paradas por razones, por puentes, por cosas, por reglamentos. Son fenómenos curiosos, pero repito, este es un dato muy atractivo que vale la pena tener de presente para entender dificultades que aún tiene este sector en Colombia. Sigamos con la otra filmina. Este dato yo suelo ser un poquito masoquista cada vez que muestro esta circunstancia, porque entre otras cosas contrasta con el 4G. No sé si don Recaredo, los amigos de México saben que en este momento Colombia está a punta de forceps, está empezando a adjudicar las carreteras de un programa de cuarta generación de concesiones por 25.000 millones de dólares, apalancado con vigencia futura. Ningún país de América Latina está emprendiendo una inversión de ese tamaño, pero ninguna de las carreteras que vamos a hacer dentro del plan cuarta generación de concesiones resuelve los dos problemas que están planteados en esta filmina, y es que las carreteras nuestras a los puertos quedaron mal pensadas. Estas son las dos carreteras más importantes que tiene Colombia. La primera es Bogotá-Buenaventura. Bogotá-Buenaventura es Bogotá-la costa pacífica, y tenemos que subir allá a una pendiente del 11%. Yo no sé si aquí hay un transportador o algún experto que sepa más o menos a cuántos kilómetros por hora asciende una tractomula, una pendiente del 11%, y cuánto combustible consume. Y eso no nos lo van a arreglar los 25.000 millones de dólares que vamos a invertir en 4G, porque esta carretera ya está contratada. Esos contratos hay que honrarlos. Entre otras cosas, aquí estamos haciendo un túnel. El ministro Gallego, que en paz descanse, de la administración Uribe, solía decir que esa altura de ese túnel equivale a una especie de récord mundial muy honroso. Yo alguna vez aquí en la costa, en un congreso mío, le hacía ver que por el contrario, ese túnel en esa altura no es un récord honroso, es un récord que nos deshonra. Los túneles para la carga no se hacen en la cima de las cordilleras, se hacen en la base de las cordilleras. La ingeniería siempre había sugerido un túnel férreo aquí de una extensión relativamente importante en la base de la cordillera. Estos túneles, como está pasando en Suiza, en la cima de las montañas, en medio de los frailejones, en medio de los páramos, hay que dejarlos para las fotos de los turistas, pero la carga no es competitiva ascendiendo a esas alturas y a esas pendientes. Entonces, ese es un drama porque tendríamos que achatar esa cima de la ingeniería, como lo ha sugerido la ingeniería, para superar esa dificultad. Pero igualmente, o sucede algo parecido con la otra carretera, Bogotá-Costa Caribe, que también está contratada.
Es la carretera que se llama Ruta del Sol, que está dividida en 3 concesiones, tramo 1, Ruta del Sol 1, 2, 3, que están realizando 3 consorcios que han tenido dificultades por temas de comunidades, etcétera, pero también para ir de Bogotá y venir aquí a Santa Marta, miren ustedes, tenemos que bajar de la meseta cundiboyacense al Magdalena, acá, pero tenemos que ascender en el Trigo y la Mona a estas alturas, y esos son pendientes, acá es el 11%, estas son pendientes entre el 7, el 7.5, el 8, que también son absurdas para movilizar carga de comercio exterior, sobre todo acá, que por aquí se mueve la mayor parte de la carga de importación de este país. Entonces, esto es simplemente, repito, yo creo que me doy látigo como presidente de la Cámara, porque cada vez que muestro este cuadro me angustio, porque realmente esto ya está contratado, esto no hace parte del 4B. Por eso a veces tengo mis discusiones con el presidente de la ANI, cuando dice el presidente de la ANI que el 4B va a resolver la competitividad de Colombia y el aparato productivo. Yo tengo la impresión de que no es tan del todo cierto, mientras las 2 carreteras más altas, más importantes del país, que más carga mueven, tengan estas pendientes tan absurdas, por no decirlo de otra manera. Muy bien, sigamos. Esto ya aterrizamos un poco en el tema del riesgo. Esta es la industria que tiene que estar afrontando el riesgo. Esto que ustedes ven aquí tiene una explicación, es decir, este triangulito lo pongo aquí porque es el triángulo, dijéramos, por donde más se mueve los viajes, los tráficos, las demandas son las 3 ciudades más importantes del país: Bogotá, Cali y Medellín. Y estas rayitas rojas, como lo dice la FIMINA, son las fallas geológicas que tiene Colombia, que están identificadas ahí pues, por los geólogos y por los expertos, por los ingenieros. Muy bien, pero miremos la filmina siguiente. La filmina siguiente. Miren ustedes, no, devuélvete. Miren ustedes. Las líneas amarillas son las carreteras de Colombia. Las carreteras de Colombia prácticamente están construidas sobre las fallas geológicas. ¿Por qué? Porque no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera en razón de que ahí están, nosotros hicimos las ciudades acá en el interior del país, a diferencia de lo que ha pasado con los chinos, que toda la industria para el comercio exterior la han ido montando sobre sus costas, toda la plataforma industrial, que es lo que hace competitiva a China. Nosotros no, nosotros tuvimos que hacer las carreteras por allí, porque allí vino a fundar a Bogotá Jiménez de Quesada, allí se fundó Medellín, allí se creó Cali. Cali está cerca de Buenaventura, pero no está en la costa, tiene una distancia importante de la costa y con una carretera que aún no se ha terminado. Esto algún día la ministra Cecilia Álvarez, nuestra ministra de Transporte, yo le mostré este mapa y me lo rapó y me dijo: yo me voy con este mapa al Consejo de Ministros para que mis colegas y el propio presidente entiendan cómo es de difícil hacer carreteras en Colombia. Entonces, este mapa es hecho por un experto, por eso ven ustedes allá arriba un pequeño letrerito que identifica el origen de la filmina. Enrique Dávila es uno de nuestros ingenieros más serios, uno de los expertos más serios que tiene, pero es dramático, esto es dramático, yo creo que ustedes no lo habían visto nunca, cómo nuestras carreteras van transcurriendo casi que por encima de las fallas geológicas. Esas fallas son muy conocidas, ni siquiera las menciono, ¿no? Ahí está la falla del Romeral, que es la que está acá sobre la zona occidental del país, la falla de Guaycaramo sobre toda la serranía, y esta es una carretera fundamental que de alguna manera trató de hacer la guerrilla, que es una carretera que algún día nos podrá, si se interconecta toda, conectarnos desde la frontera con el Ecuador hasta Venezuela.
y recostada sobre esa serranía al borde de los llanos orientales. Miren ustedes cómo nuestras carreteras transcurren casi que si no por encima de las fallas, casi que al borde de las fallas geológicas. Sigamos. Muy bien, ya tomémonos un valio y pasemos ahora como a entender qué es lo que tiene que hacer este país, algo parecido a lo que ha hecho México, para ponerse al día en infraestructura, para superar ese rezago que nos ha afectado históricamente, que estaba reflejado tal vez en algunas de las cifras que les mostré en la primera filmina. Quiero que me entiendan allá, el titulito es para cerrar la brecha a precios 2010, no es cerrar la brecha 2010. Fedesarrollo hizo para nuestra Cámara un trabajo, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que pone de presente lo que está arriba. Simplemente leamos la frase que está arriba. Para ponernos al día, en los próximos 10 años, este estudio fue entregado a la Cámara el año pasado, tendríamos que invertir un PIB anual del 3.1, hacer un PIB de infraestructura durante una década de 3.1. Nosotros a duras penas estamos empezando a pasar del 1 al 2. En el año 2014, Colombia tradicionalmente hasta hace 2-3 años a duras penas se había acercado a un PIB del 1%. No sé hoy México cuánto están haciendo, pero esto les pone a ustedes de presente cómo esos 25.000 millones de dólares que vamos a invertir en 4G serían apenas la cuota inicial. Ahora, ¿qué es lo que hace Fedesarrollo para llegar a esa conclusión que es la que está en la frase de arriba? Pues medir o mirar frente a la creciente demanda de servicios en materia de transporte, infraestructura de transporte, cuánto tenemos que invertir para ponernos al día. Y pues no sé, Recaredo, aquí estamos, este año hemos suscrito, claro que por fallas de tipo constitucional se le están cayendo al gobierno, pero habremos suscrito este año ya 15 tratados de libre comercio. Entonces la demanda de servicios es creciente y si de aquí a unos años, cuando haga el otro estudio Fedesarrollo, ya no tenemos 15 tratados sino 30, seguramente, o sea, hay que apurar el paso haciendo inversiones de ese tamaño. Por eso yo suelo decir que los 25.000 millones de dólares, que son 40-50 billones de pesos colombianos, son apenas la cuota inicial para que podamos ponernos al día. Y ponernos al día significa, por ejemplo, achatar esas dos carreteras que yo les mostré que son absurdas, que son las carreteras que conducen del centro del país a los puertos principales, en la costa pacífica y en la costa caribe, y de las dos costas hacia el interior del país. Sigamos. Muy bien. Uno tiene que ser justo y de cara a observadores extranjeros que están aquí, ¿qué pasos usted, creo que cualquiera de ustedes, los amigos de México, de cualquier otro país, llegan a la conclusión de que para superar estas dificultades, estos atrasos en infraestructura, no basta con sacar la chequera y girar y poner de presente que allá hay un dinero y que allá hay unas vigencias futuras, que hay presupuesto público, que hay inversión privada. A eso hay que ponerle institucionalidad, hay que ponerle normas, hay que ponerle leyes, hay que ponerle decretos. Y yo suelo, a pesar de que la Cámara, lo saben ustedes, ha sido muy crítica, hacer como un reconocimiento a que en los últimos 3-4 años en esos frentes se han dado unos pasos en la dirección correcta. En el frente de la institucionalidad, en avances normativos, ya más recursos para inversión. Este era un país tacaño en materia de inversión. Aquí había ministros de Hacienda que decían que no hacían túneles porque eso les resultaba al país inflacionario. Aquí llegamos a sacrificar la inversión en infraestructura por cuenta de muchos ajustes fiscales. Aquí se perdió mucho recurso en infraestructura por cuenta de la corrupción. Recuerden ustedes las regalías, las piscinas con olas en regiones que necesitaban más bien carreteras, puentes,
vías y que no se hicieron y se gastó la plata por cuenta de la politiquería corrupta en obras que no tenían ningún sentido, que siempre hemos hecho referencia gráfica a las famosas piscinas con olas en algunas regiones apartadas del país que no tienen carreteras, ¿no? Aquí teníamos también un sector de transporte muy politizado. Ustedes recuerdan que el presidente Uribe creó el INCO, Instituto Nacional de Concesiones, y en 7 años el INCO tuvo 12 directores distintos. Imagínense un instituto que está manejando un negocio de largo plazo, como el de la concesión, con 12 directores en 7 años. ¿Por qué? Por razones políticas. Porque el INCO le pertenecía a un partido político, entonces, y varios de ellos terminaron en la cárcel, varios de ellos terminaron judicializados, otro le tuvo que salir porque se había posesionado sin tener los títulos que la ley exigía, no tenía un título profesional. Eso ha cambiado. Hoy al frente de la ANI un profesional, un exdirector de McKinsey con el que tenemos desacuerdos, pero desacuerdos técnicos. No hay politiquería, se ha ido saneando, dijéramos, ese aspecto que afectaba tanto, que tenía prisionero al sector transporte. Se creó la ANLA, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para tramitar eficientemente los permisos medioambientales. Se creó una agencia que maneja la doctora Paca Zuleta, ustedes la conocen, abogada muy connotada para manejar todo lo que es pedagogía sobre buenas prácticas de contratación. Teníamos un viceministerio de infraestructura, pero no teníamos de transporte, cuando son dos actividades especializadas. Una cosa es hacer carreteras, otra cosa es el problema del camión, el problema de los fletes, la regulación para el sector transporte, en fin, hay más institucionalidad. Si uno le hace una prueba ácida a esa institucionalidad, hay algo de esa institucionalidad que está fallando. Pero es un paso en la dirección correcta. Otros pasos en la dirección correcta, yo no sé si en México, don Recaredo, pasaba lo que pasaba en Colombia. Hasta hace 3, 4 años en Colombia, aquí se podían licitar proyectos sin estudios. Sin estudios, ni siquiera fase 1. Fase 1 es una prefactibilidad. Aquí se llegaron a licitar proyectos sin estudios. ¿Qué genera una licitación de un proyecto sin estudios? Obras fallidas, obras desfinanciadas a mitad del camino o renegociación. No hay nada que deslegitime más la contratación que las renegociaciones recurrentes, perdónenme la redundancia. Eso ya no existe en Colombia, y esto fue, modestia aparte, producto de una presión de nuestro gremio. Hay una ley, el Estatuto Anticorrupción, existe una norma que dice que en Colombia no se vuelve a licitar ningún proyecto que mínimo no tenga fase 2. La fase 3 usted como ingeniero lo hace después, que es el detalle de ingeniería. La ley de asociaciones público-privadas, desde la ley 80 que ustedes conocen, teníamos la posibilidad de asociaciones público-privadas, pero no había incentivos para los originadores de las iniciativas privadas. Esta ley abre las puertas a que ese negocio que ha sido tan próspero en Inglaterra, en el continente, tal vez en Argentina, no sé si en México, pero aquí se abre, y aquí también hay cosas muy interesantes, dijéramos, desde la perspectiva de mejorar el modelo de concesiones. Yo no sé, don Recaredo, lo molesto mucho haciéndole preguntas porque últimamente nos hemos comparado mucho con México, hemos tenido dolores de cabeza parecidos y hemos tomado aspirinas parecidas para superar nuestros problemas de concesiones. Por ejemplo, esta ley corrige un pecado que afectaba a las concesiones viales en Colombia. No sé si ustedes recuerdan que eso derivó en mucho insulto a algunas concesiones, la BTS, Briceño, Tunja, Sogamoso, la malla vial del Valle del Cauca. ¿Hay algún paisano mío aquí del Valle del Cauca? No, estoy solito aquí. Que no la terminaban nunca, no la terminan nunca. Aún pareciera que se va a demorar muchos años más. ¿Por qué? Porque el modelo de concesión anterior permitía que el concesionario se recostara en la caja del peaje y cómodamente se quedaba recostado en la caja del peaje y no entregaba la obra. Ahora no. Ahora con esta ley de APPs, yo
concesionario no recibo los medios de pago, llámese peajes, llámense vigencias futuras del presupuesto, mientras yo no vaya entregando obra. Es condición de, y esto es muy sano, porque esto había delegitimado un poco el modelo concesional en Colombia. Y estoy poniendo dos ejemplos de dos carreteras que nunca se terminaron porque las circunstancias legales no obligaban a que se hiciera lo que se debe hacer hoy, que es lo que caracteriza conceptualmente el modelo de cuarta generación de concesiones. Esta ley de infraestructura empieza a resolver problemas tradicionales que en Colombia hemos tenido, el de la adquisición rápida de los predios, el del permiso ambiental, el de las interferencias de redes de servicios, el de las consultas a las comunidades, que es un dolor de cabeza en toda América Latina para desarrollar infraestructura. No lo resuelve del todo, el tema de comunidades no está resuelto ahí por una razón. Es un derecho fundamental de la Constitución colombiana y por tanto no se puede resolver en una ley ordinaria, sino en una ley estatutaria que tiene que ser consultada a las comunidades. Eso no se ha hecho todavía, de tal manera que es un reto que tiene el próximo gobierno, sea quien sea el presidente de la República. Y bueno, otro paso fundamental que hemos dado en Colombia, que esto facilitaría incluso los peajes de tipo urbano, etcétera, como en Chile, etcétera, no sé si en México, que es tecnologías únicas, es decir, tecnologías únicas para poder crear mecanismos de interoperabilidad entre el dato de cuando se cobra el peaje, que sea interoperable el sistema para alimentar la información de las secretarías de tránsito, de donde se expiden los pases, etcétera, etcétera. Más plata, esto ya lo había contado yo cuando hablé de cuarta generación de concesiones. Cuarta generación de concesiones está apalancada en una proporción muy importante por vigencia del presupuesto público. Colombia no le ponía plata a la infraestructura con el argumento de que eso era inflacionario, que era absurdo. Y se está ejecutando también a un ritmo mayor, es algo que le hemos abonado a la ministra actual. Ustedes la ven a ella montada en un bus, vigilando que las obras se hagan, y los niveles de ejecución han mejorado hasta el punto de que hoy ya el indicador de obras en infraestructura, el indicador de obras civiles, es uno de los indicadores que está empujando el buen crecimiento que muestra la economía colombiana, que está entre el 4 y el 5 para finales de este año, que es un excelente crecimiento el de Colombia y que nos tiene en la mira del mundo entero como país, dos o tres, los 4 países de América Latina que más están creciendo y que están creciendo de una manera sostenida. Y esta ejecución, aún sin que todavía haya despegado el 4G, esa ejecución es la que está permitiendo que el indicador de obras civiles esté siendo factor del crecimiento económico. Entonces, esto para la industria del seguro, del reaseguro, es muy importante, porque Colombia, en estos 4 modulitos que están aquí, o estos, está dando unos pasos en la dirección correcta. Repito, si a agosto del 2014, cuando hay cambio de gobierno, le hacemos a estos 4 cuadritos alguna prueba ácida y un corte de cuentas, va a haber cosas todavía por mejorar. Yo por ejemplo, en materia de avances institucionales creo, y lo van a ver ustedes, aquí la ANLA, que se creó la ANLA para tramitar las licencias ambientales, todavía no está dando resultados. O sea, conceptualmente, teóricamente es buena la idea, pero tiene muy poquita gente tramitando la licencia. Entonces, dijéramos, todavía hay cosas de estas que hay que... alguien decía en Colombia hace poco y se reían de él que la política es dinámica para justificar todos estos cambios que dan los políticos. Bueno, yo fui político un rato y espero que la crítica no me caiga a mí. Pero la institucionalidad de un país también es dinámica. Uno no se puede quedar contento con lo que se hizo hace 4 años. 4 años después habrá que revisar. Voy a poner otro ejemplo. Yo peleo mucho con el doctor Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, porque él cree mucho en los abogados. Yo soy abogado, cree mucho en los economistas.
yo soy economista, y cree mucho en los financieros, pero no tiene muchos ingenieros en la ANI. Y resulta que cuando uno va a construir infraestructura, la primera consulta hay que hacerse al ingeniero. Ya cuando uno defina cuántos cuartos le va a poner al apartamento y haya discutido el tema con la señora, uno busca al financiero, pero primero el ingeniero y el arquitecto definen lo de los cuartos, las columnas, etcétera, los cimientos. Ya después uno busca al financiero para que les preste los 50 que aún le faltan para poder uno financiar la compra del apartamento. Y si ya dio ese paso, busca luego al abogado para que le haga la minuta del contrato. En la ANI hicieron al revés. Cuando le presentaron al mercado el plan de cuarta generación de concesiones, yo no sé si algunos de ustedes estuvieron en esas reuniones, lo primero que le mostraron al mercado fue la minuta del contrato. Como si la minuta del contrato en sí misma fuera a resolver 1000 problemas que tenemos en Colombia, por ejemplo, en materia de riesgos. Pero bueno, eso es una deformación explicable que tienen los consultores. Entonces, a la ANI, por ejemplo, nosotros como Cámara, en las propuestas que le hemos hecho al nuevo gobierno, hemos insistido en que le pongan una vicepresidencia técnica, que haya un ingeniero, no solamente abogados, financieros y economistas, planteando el modelo, cómo es la minuta del contrato, etcétera. Tiene que haber ingenieros, es como algo del sentido común y hay sectores de la consultoría que son un tanto adversos a hablar con el ingeniero. Yo creo que cuando se va a hacer infraestructura, a quien primero hay que llamar es al ingeniero, gústenos o no nos guste. Muy bien, sigamos la siguiente filmina. Muy bien, miren ustedes que no estoy equivocado, este dato no es mío, después de haberse creado la ANLA, un COMPES que fue expedido el año pasado, mediados del año pasado, Dios mío, don Recaredo, vuelvo y le pregunto a usted, algo parecido sucederá en México. Imagínense usted que para adelantar los trámites de licenciamiento ambiental en Colombia se deben surtir más de 30 procesos en 7 entidades estatales en un tiempo que oscila entre los 35 y 68 meses. Estas palabras no son mías, son de un COMPES del gobierno actual de mediados del año pasado. O sea, y esto ya habiéndose creado la ANLA. Entonces, por eso digo que a la institucionalidad hay que estarla revisando para que las cosas funcionen y para que esa institucionalidad llegue a un punto casi que perfecto. Hoy en día, pero esto ya lo resolvió la ley de infraestructura, la ley reciente de infraestructura que yo mencioné en la filmina anterior, agiliza la adquisición de predios. Ustedes vieron en los periódicos la noticia de que un predio que tenía parada la carretera entre Bogotá y Girardot, concesión pues que ha tenido muchas dificultades, finalmente con la ley de infraestructura se adquirió y se expropió en términos muy expeditos, que eso es una buena cosa. Sigamos. Estos son reconocimientos que hace los COMPES en Colombia son documentos del Consejo de Política Económica y Social, no son decretos, no son leyes, pero trazan diagnósticos, sugieren políticas públicas y por eso generalmente los citamos, pero básicamente yo lo que quería mostrar ya citando este último COMPES es cómo a toda esa institucionalidad que hemos creado hay que hacerle mejoras para que funcione bien en materia de trámites, de licencias, etcétera. Porque todos estos COMPES lo que hacen es reconocer que eso siguen siendo problemas. Y entonces aquí hago un paréntesis antes de pasar a la otra filmina.